Este episodio está lleno de pactos, misterios y situaciones que enchinarán tu piel. En las noches más espesas, donde la soledad y la calma reina, se esconden secretos que nadie quiere contar. Vivencias que representan la maldad en carne propia. Demonios que tarde o temprano cobran los favores que se les pidió. Querida familia, muy buenas noches, bienvenidos. Si te consideras de estómago fuerte, posiblemente este episodio es para ti. Sin embargo, puede que no logres terminarlo. Así que prepárate. Si eres nueva o nuevo por aquí, es el momento preciso para que te suscribas. Y no olvides activar esa campanita en todas las notificaciones, ya que te avisará cuando subamos un nuevo episodio. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? No me metí por necesidad, me metí porque quería dinero rápido y poder. Eso fue lo único que pensé cuando acepté. El cártel al que entré ya ni existe, pero en su tiempo tenía presencia en toda la zona de Obregón y mandaba bastante fuerte. No había competencia, nadie se les atravesaba y el que se atrevía, francamente no duraba mucho. Cuando llegué pensé que solo iba a recibir órdenes y cumplir, pero las cosas no eran así. Tenían reglas internas que nadie te explicaba desde el principio. Uno se enteraba ya adentro, cuando ya estabas metido hasta el cuello y no había para dónde hacerse. Lo que no sabía era que todos ahí seguían unas creencias muy raras, pesadas, y que no era opcional participar. Adoraban a una cosa que llamaban Papá Grande. No era un santo, ni un espíritu, ni un muerto. Era algo más oscuro. No tenía imagen ni altar. No se le encendían velas ni se le rezaba como a los santos. No se le pedía en voz alta ni se hablaba de él en lugares cerrados. Decían que era una entidad que exigía respeto y obediencia, que si uno quería pedirle algo, tenía que ofrecerle algo a cambio, y si lo que se pedía era urgente, el pago tenía que ser lo más valioso que uno tuviera. Eso lo decían muy en serio, sin risas ni bromas, como si todos supieran lo que eso significaba, y nadie quisiera tener que hacerlo. Yo no creía en nada, nunca fui religioso ni supersticioso, pero vi cosas, vi cómo hacen rituales en barrancas alejadas, siempre de noche. Amarraban animales, los ofrecían ahí mismo, el suelo quedaba todo manchado y después hacían círculos con ceniza y hojas, pero también vi a dos que estaban ya dados por muertos por los doctores y a los días regresaron como si nada. Según esto porque habían hecho la petición correcta a Papá Grande. Pero pues el que es incrédulo, y así yo era. Seguía sin aceptar esas creencias aunque las viera en acción. Respetaba y obedecía, cumplía y participaba en los rituales cuando me tocaba, pero no había fe ni devoción de mi parte hacia esa deidad. No me nacía y no me salía del corazón. La cosa cambió cuando me tocó estar acorralado. Fue durante un enfrentamiento. Estábamos en un terreno abierto sin salida, rodeados por el grupo contrario. Tenían más gente, mejores armas y ventaja en la posición. Yo iba manejando. Las balas empezaron a pegar en el cofre, en el toldo. Luego una dio directo en el parabrisas justo frente a mí. Me agaché para cubrirme porque todos los que iban conmigo en la camioneta estaban cayendo baleados y de verdad pensé que en ese momento iba a morir. Entonces lo hice. Le recé a Papá Grande, esa entidad que ellos decían. Le pedí que me sacara vivo y le dije que a cambio le permitiría tomar lo más valioso que yo tenía. No lo planeé, no lo analicé, solo lo dije como lo había oído tantas veces. Entonces sucedió. Uno de los vehículos enemigos explotó. Nadie le disparó ni le lanzó una granada ni nada, porque, como dije, ya todos estaban caídos. Solo quedaba yo. Solo explotó. Voló por el aire. Varios de los que estaban cerca murieron. Los demás quedaron en el suelo. Salí del carro.
Disparé hasta vaciar el cargador y ya que me aseguré que todos los contras habían caído, avisé por radio y me fui a casa. Cuando llegué, mi esposa estaba llorando. No me dijo nada en cuanto entré, solo me miró a la cara deshecha. Con la voz completamente rota me dijo que nuestro hijo se había muerto. Tenía 4 años, estaba jugando solo con una cuerda. Se subió a una silla y no se sabe cómo terminó enredada en el abanico del techo. La silla se movió y se cayó. La cuerda se le enredó y nadie se dio cuenta hasta que ya no respiraba. Ahí entendí que el trato se cumplió. Después de eso, yo empecé a ponerme mal. Primero me empezó a fallar el apetito, pero no le di importancia porque andaba con muchos pendientes por lo de mi hijo. También dejé de dormir bien. Me despertaba cada 2 horas aunque tomara pastillas. Creí que era el estrés y no fui al médico. Me sentía más cansado cada día. Me costaba concentrarme. Pasaron 2 semanas y ya no podía levantarme sin marearme. Estaba cada vez más flaco. Me salían moretones sin razón. Me dolían los huesos. Comía, pero todo lo devolvía. En una ocasión me desmayé. Cuando desperté ya estaba en el hospital. Estaba conectado a sueros. Me pusieron oxígeno. Los doctores decían que todo salía bien, que no era virus ni infección. Me hicieron placas, tomografías, estudios de sangre, de riñón, de hígado. Me dieron vitaminas, calmantes, algo para los vómitos, pero nada servía. Estuve internado 3 días sin mejoría. Solo me dejaron ir porque insistí, no porque hubiera mejorado. 2 días empecé a toser. Primero fue una tos seca, luego ya no. En vez de eso, salía tierra de mi boca, tierra negra. Ya no podía caminar solo. Necesitaba ayuda hasta para ir al baño. Tenía miedo de dormirme porque sentía que si lo hacía, ya no iba a despertar. Sentía el cuerpo muerto, pero la cabeza encendida. Me ardían los ojos, tenía espasmos. No quería volver al hospital. Sabía que no iban a encontrar nada. Un primo de confianza, uno que sí me había ayudado en otras broncas, me dijo que ya era momento de ir con el de los hilos. Así le dicen a un señor que vive en una cueva metido en un cerrito. Para llegar hasta él había que subir caminando, pero yo no pude, me cargaron. Ese lugar huele a zacate mojado y a sangre vieja. Adentro tiene figuras colgadas, tiras de colores, animales abiertos, muñecos, frascos con líquidos, un montón de cosas. Ese hombre claramente es un brujo. Me miró desde una esquina sin decir nada. Me veía como si ya supiera todo. Entonces me lanzó la pregunta sobre qué clase de trato había hecho. Ahí entendí que no era un charlatán. Le dije que no quería más tratos, que no quería más sacrificios, que podía pagarle lo que fuera, pero que me curara bien. Le ofrecí casi todo lo que tenía y dijo que sí, pero puso una condición. Tenía que ofrecer a 4 mujeres, específicamente de nombre María. No importaba la edad, solo que estuvieran bautizadas con ese nombre, una cada semana, y que solo así iba a sanar. Que si de pura casualidad se me ocurría no cumplir con el trato, lo que tenía iba a regresar aún más fuerte. Creo que el final de esta historia es más que evidente, porque aquí estoy contando mi historia. Hace varios años trabajaba en la PGR. Soy de los que salieron volando cuando se hizo la reestructuración en el 2018 para volverla FGR. Durante el sexenio de Calderón, nosotros y la Marina trabajábamos para el cártel de Sinaloa. Nuestros superiores estaban en la nómina de un pesado. Éramos la base de la pirámide, por decirlo así, extensiones del cártel. Los de la Marina eran el brazo armado de Sinaloa y nosotros en la PGR éramos la inteligencia del cártel. Los trabajos de inteligencia no se limitan a estar sentado detrás de un escritorio usando una laptop. Nada de eso. Los trabajos de inteligencia son 50 o hasta 60% estar en campo, y mi función era precisamente estar en campo para que los de escritorios pudieran realizar bien sus funciones. Estuve infiltrado muchas veces en grupos contrarios a Sinaloa.
a veces como chofer, a veces como cuidador y a veces como sicario. Así lo hice con varios grupos. Todo eso era un trabajo que requería una precisión quirúrgica para poder realizarse, porque cualquier falla o cualquier decisión errada te costaba la vida. Yo vi a varios compañeros perder la existencia de formas espantosas por no haber realizado bien el trabajo. En una ocasión me tocó infiltrarme con los de la última letra. Fue un proceso largo y peligroso, pero pude volverme uno de sus sicarios. Mi aceptación, por decirlo de alguna manera, se dio en el rancho de la higuera. Cuando me avisaron que debía presentarme para que el patrón me diera el visto bueno, me arranqué para allá en mi moto. Llegué antes del anochecer. Había 2 tipos en la entrada, uno con radio y otro armado. Me ofrecieron una coca. Me dijeron que más al rato llegaba el jefe. Me senté en una silla vieja a esperar. Llegó el patrón y luego de una breve charla con él me dejaron entrar como sicario. Sí, hice todo lo que hacen los sicarios. Desde andar cuidando los pesados, pasé un tiempo quitando vidas, hasta presenciar los rituales más espantosos que he visto en mi vida. Los rituales no eran satánicos, aunque sí lo parecían. Los del cártel no tenían a Satanás como su deidad. Ellos adoraban a la Santa Muerte y a otras cosas provenientes de la santería. Los rituales iban desde lo más básico, como hacer ofrendas simbólicas, hasta realizar sacrificios de pequeños. Primero me tocó ver lo más sencillo. Dejaban ofrendas sobre piedras planas o sobre troncos. Usaban frutas maduras, botellas de aguardiente, cigarros o dulces. Siempre había un papel doblado escrito con plumón rojo que terminaban quemando. Otro día usaron una ouija. La traía un santero que venía de La Habana. Tenía una manera rara de mirar. Solo respondía cuando los jefes le hacían preguntas puntuales. Iba marcando líneas con un polvo amarillo y decía lo que significaban. Según esto, con eso decidían rutas, encargos y castigos. Luego estaba lo de los costales. Traían gallinas, cabras y hasta perros. A cada uno le perforaban el cuello y dejaban que se vaciara sobre una figura de barro que ponían en el centro. Esa figura era hueca por dentro. Decían que representaba a la Oricha Iku, una fuerza relacionada con la muerte. Esto lo hacían, según me contaron, para que en caso de haber una persecución, al momento en que entráramos en nuestras brechas, aunque nos vinieran disparando, las balas no nos harían nada, porque ya estaríamos protegidos bajo el manto de Iku. Puede sonar medio loco para los que no conocen mucho del tema, estoy consciente de eso, pero pueden creerme cuando les digo que a mí me tocó ver cómo durante una balacera, en la que ya habían muerto 2 de los que iban en la misma camioneta que yo, y hasta a mí ya me había impactado una bala. En cuanto nos metimos a una de nuestras brechas, los que iban conmigo dejaron de responder a los disparos, y las balas de los contras no tenían manera de impactarnos. Las balas atravesaban sin hacer contacto. No estoy exagerando. Las balas atravesaban, y no es que solo atravesaran nuestros cuerpos, no, atravesaban inclusive la camioneta sin impactar con nada. No podían hacernos nada, y eso yo lo vi con mis propios ojos. Una vez nos citaron a todos en un claro, era casi de noche. Llegaron en una camioneta sin placas, bajaron una urna metálica. Uno de los mayores dijo que dentro estaban las cenizas de un traidor. Sacaron también unas hierbas secas, después las molieron en un cuenco para que quedaran prácticamente hechas polvo, y después las mezclaron con las cenizas. Todos hicimos una fila, y de uno por uno tuvimos que ir inhalando un poco de esa mezcla. Algunos vomitaban. Afortunadamente yo no lo hice, porque ese olor que tenía esa mezcla era similar a algo que yo ya conocía de antes, porque cuando era niño mi padre tenía un crematorio, así que ese olor tan penetrante que tenía la mezcla que teníamos que inhalar no me resultaba la gran cosa. En fin, el cártel también le pagaba a una red de trueques para que, entre otras cosas, les proporcionaran garrafas de grasa extraída de los cuerpos, pero no era cualquier grasa. Era de pequeños. Sí,